buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Les saluda Fito Cabral y esta noche, como todos los jueves, vamos a hablar de temas de actualidad, temas que están vinculados a la política, a la economía, temas que son de interés para toda la ciudadanía. Vamos a empezar esta noche hablando de los operativos de los organismos de seguridad, así como algo general, pero por supuesto motivados por lo ocurrido en esta semana con el fallecimiento del diputado Eulalio Lalo Gómez en Pedro Juan Caballero a raíz de un allanamiento con una comitiva fiscal y policial que deriva en el fallecimiento del diputado, algo que está generando repercusiones políticas y nosotros queremos analizarlo desde el punto de vista de los operativos de grupos de seguridad y cómo se mueven, cuáles son sus protocolos, qué ocurrió, qué pasó en el caso del diputado Lalo Gómez. Para eso está con nosotros esta noche José Amarilla, experto en temas de seguridad. Gracias por estar con nosotros, José. Al contrario, gracias a vos, Fito, y buenas noches a la audiencia, ¿verdad? Leía un posteo que hacías en redes sociales y me llamó mucho la atención porque hablaba en términos justamente generales de lo que hacen los organismos de seguridad en un operativo contra el crimen organizado o en un operativo de riesgo, como podría denominarse. De alta complejidad, podríamos decir. De alta complejidad. Ya. Entonces, despersonalizamos, digamos, del caso particular de Lalo Gómez. ¿Podrías recordar los puntos que citabas en ese posteo que hacías a través de tus redes? ¿Cómo operan estos organismos de élite principalmente? Sí, bueno, en este caso en particular hay como 2 o 3 capas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? La más notoria y la que tuvo la consecuencia del lamentable fallecimiento del diputado, yo creo que es una circunstancia completamente indeseada e imprevista, ¿verdad? Ese es el grupo táctico, el que hace lo que se llama una entrada dinámica a un lugar a donde el grupo táctico es llevado con la mínima información posible para evitar filtraciones. Buen dato este. Sí. El grupo táctico, el que ejecuta el allanamiento, sí, normalmente tiene poca operación, poca información. Poca información. Sí. Porque ha ocurrido antes que, por ejemplo, no llevan los teléfonos celulares, ha ocurrido antes que hubo la sospecha de que algunos de los efectivos que participaron en este tipo de operaciones hayan dado aviso, por ejemplo. Filtraban la información. Filtraban la información. A ver, ¿qué tipo de información podrían manejar? ¿Cuántas personas son? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo es la casa donde van a entrar? Fundamentalmente, ¿quién es el objetivo? Objetivo. Eso es un dato clave que normalmente no saben o no deberían saber los grupos tácticos. Los que van a hacer el acceso, la entrada dinámica propiamente a la operación. Su misión no es de inteligencia, no es de análisis, sino simplemente es ingresar por la fuerza a un área específica, asegurar el área y el perímetro para que los grupos de inteligencia más los investigadores fiscales puedan relevar toda la información que necesitan o que creen conveniente hacerse de la casa. A ver, entonces ellos garantizan el ingreso por la fuerza. Sí. No es un... No, ¿Qué tal, diputado? Buenas noches, venimos a hacer el allanamiento. No es así en ningún caso cuando es el crimen organizado. En ningún caso. Y anular cualquier tipo de riesgo que pueda haber para las demás fuerzas. Sí, señor. Esa es su tarea. Sí, normalmente es un grupo de combate de 12 personas. O sea, un grupo de combate se compone de 12 personas, de 12 operadores, ¿verdad? Son gente altamente entrenada en términos físicos, altamente apta para el empleo de armas. Y que tienen la potestad de disparar primero también, hay que decirlo. O sea, pueden hacer disparos de advertencia, disparos para atemorizar al oponente, o incluso disparos para neutralizar una amenaza activa. Claro, no es un cuerpo diplomático el que va a hacer. No, para nada. Entonces, es un tema que se discutió muchísimo, si hubo o no disparos de parte de la pera allanada, del dueño de la vivienda, en este caso el diputado. No hacía falta que dispare, con el hecho de tener un arma ya era una amenaza para los grupos tácticos. Claro, porque todo se decide en fracción de segundos, ¿verdad? En fracciones de segundos. Y cuando un grupo táctico entra altamente equipado, con armas listas para su empleo inmediato,
en un entorno que ellos no saben efectivamente si se van a encontrar con una persona común, con una persona con fuero, con una persona o con un criminal altamente peligroso. O con guardias. O con guardias. Sí. Ven una persona armada que puede o no disparar. Hay que neutralizar la amenaza. No necesariamente de una forma letal también, dicho sea de paso, ¿verdad? Claro. Pero en este caso, aparentemente, el escenario era bastante confuso como para permitir y posibilitar que hubiese ocurrido el desenlace que sí ocurrió. Siempre está eso dentro de las posibilidades dentro de en una operación como esta. Más allá de que no sea un grupo, un cuerpo diplomático de protocolo el que entra a hacer el allanamiento, de todas maneras deben identificarse a viva voz diciendo somos de la policía, sí, señor. No se resistan, esto es un allanamiento, a cuerpo a tierra, algo así tienen que decir. Lo que ellos saben es que van con una orden judicial, van supervisados por un comandante táctico, van supervisados por un grupo de inteligencia de la policía, que en este caso sería la SIU, ¿verdad? Las unidades de inteligencia sensible, van bajo supervisión fiscal. Y todo lo que implica el tema del monopolio del uso de la fuerza legal. Claro. ¿Sí? El monopolio del uso de la fuerza que lo tienen los organismos de seguridad es muy importante recalcar. Permitime saludar a Juan Martens, criminólogo, que está con nosotros también esta noche para hablar de las operaciones de los grupos de seguridad. ¿Cómo estás, Juan? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Fito. Un placer. Buenas tardes. Hola. Noche. José, ¿cómo están? Estuvimos hablando esta semana, Juan, y vos tenías una, digamos, hipótesis respecto a lo ocurrido en el caso del allanamiento que termina con el fallecimiento del diputado Lalo Gómez. ¿Puedes reiterarnos esa hipótesis? No tenemos que olvidar que el contexto y el lugar en donde se realiza esta operación es Pedro Juan Caballero. Es un lugar donde hay muchas personas vinculadas al crimen organizado y los patrones vinculados al crimen organizado viven bajo constantes amenazas y cuidados. Y el antecedente inmediato es lo que ocurrió con Chicharro, aquel político colorado que fue asesinado en su cama, en su casa, por un grupo rival. Y para ingresar a su casa se usó entonces la estrategia... Fingieron ser, usaron la estrategia de las fuerzas de seguridad. Entonces, lo que yo sostengo un poco y vengo trabajando es de que los organismos de seguridad debieron de saber esa reacción. O sea, de que alguien vinculado al crimen organizado, como hoy es presentado el difunto Lalo Gómez, con todas estas pruebas, era esperable que reaccione con armas, porque es el contexto normal. Entonces, más aún, Lalo Gómez, con todo el poder político, económico, el emporio que construyó, él jamás se hubiese imaginado que no tendría la información de que iban a allanar su casa. Por tanto, lo que un poco vengo trabajando es la idea, era una acción de consecuencias necesarias. O sea, yo no estoy hablando de que aquel, como bien lo explicó aquí José, el operativo va para cumplir órdenes, tiene una estrategia, un protocolo, tiene que neutralizar a una amenaza. Pero quienes estuvieron planificando esa operación, quienes estuvieron detrás de la autorización de esa operación, debieron imaginar, proyectar, si querían agarrarlo con vida, de que esa iba a ser una situación. ¿Por qué? Porque estamos en Pedro Juan Caballero, es una persona vinculada al crimen organizado, que no esperaría que llegue la policía a las 3 de la mañana, sino que su enemigo, y cuando llega su enemigo a esa hora, en esa circunstancia, la reacción natural de sobrevivencia y subsistencia sería la de disparar a matar, ¿no? Y entonces la reacción necesaria de la fuerza de seguridad también va a ser neutralizar la amenaza. Y esta hipótesis podemos incluso fortalecer con la idea de que el hijo va a refugiarse en un lugar que está a su servicio, que es la dirección de policía. Exacto. Y la dirección de policía iba a ayudarle a repeler la amenaza en el caso de que efectivamente estemos ante la situación de que sean sus enemigos las que se fueron a disparar. Entonces, esa es una hipótesis que no podemos descartar. Entonces, ahí surge, o hubo una malísima planificación, o quienes estuvieron detrás de este operativo querían luego que estuviese esta persona allí para que reaccione y se lo mate, o es una negligencia absolutamente de proporciones considerables, ¿no? Quiero pedirle a nuestra productora si es que tiene a mano la orden del juez Osmar Legal para realizar el allanamiento, porque José Amarilla me hacía notar un detalle antes de empezar el programa respecto a una palabra en portugués en la orden. Pues yo no noté ese detalle, pero cuando ustedes me van a avisar,
respecto a si existe o no. Juan, ¿vos viste esa palabra? El copia y pega nos hace mal la pasada. Pero no, ¿de copia y pega de dónde? No, pero el copia y pega y en la práctica tribunalicia se copia parte policial, se copia información de inteligencia, Sí. y ahí podemos hacer muchas hipótesis. No, recordemos que en la Senat Sí. hay brasileños trabajando. Con Sí. la Policía Nacional también. Claro, y por eso, hay brasileños trabajando. Sí, sí, sí. Puede ser copia y pega de gente que habla portuñol o puede ser de gente Sí. que habla perfectamente Bueno. o de otro país, ¿no? Es una zona de Portuñol. También. Pero Juan, hoy la viuda Sí, pero del diputado... la orden partió de acá. La orden partió Entonces, del Poder necesariamente Judicial, copia y de pega. un juez de garantías, que no tendría que haber utilizado una palabra en portugués, salvo que quizás la orden haya sido copiada de un operativo que fue planificado o ideado por Brasil. Esa es una probable... La investigación se inicia en Brasil en el Sí. 2014. Sí, se 10 inicia- años atrás. 10 años atrás, sobre las redes de conexión de Jarvis Jiménez Pavão, que en ese momento era, y Cabeza Branca, que era el principal proveedor de cocaína para el PCC brasileño. Esa es la aseveración que hace la Policía Federal brasileña. Correcto. A mí tampoco me consta en términos personales porque no participo de la investigación, pero esto es lo que básicamente se trabajó como hipótesis y como base de todo este procedimiento. Y la forma que se trabaja cooperativamente con los países vecinos es establecer pequeñas unidades de análisis de inteligencia con personas que están más allá de cualquier duda, es decir, que pasan polígrafos, se les estudia sus vínculos familiares, su estilo de vida, Sí. sus Cuerpo de cónyuges, élite. claro. O sea, altamente exigente, con altas exigencias y gente, oficiales jóvenes que en general nunca estuvieron expuestos a la tentación de la calle, a hechos de corrupción, qué sé yo, a drogas ilícitas y ese tipo Claro, de cosas, ¿verdad? a recaudar para la corona y ese tipo de Eso es una SIU. Sí. Ese SIU viene del inglés Sensitive Intelligence Unit. ¿Verdad? Unidad Quedó como de inteligencia sensitiva. Exacto. Quedó como una jerga, la SIU. Listo. ¿Dónde trabajaba yo? Estoy en la SIU. ¿verdad? Incluso los tácticos a veces dicen, no, yo trabajo en la SIU. Y ¿verdad? genera estatus porque además genera eso, un capital simbólico. La fiabilidad. Una fiabilidad y por otro lado te genera dineros extras legales. O sea, entonces eso también es... Claro, sí, una asignaciones cuestión, presupuestarias sí, específicas. específica y por tanto es un cuerpo de élite, digamos, como un protegido dentro de todo el cuerpo. Ajá. El comandante de la policía viene no de una ciudad específicamente, sino de CEPRINTE, que era un grupo también seleccionado bajo esos criterios, altamente entrenado, y ahí sí bajo la supervisión directa de los Estados Unidos, y con mucho énfasis en el tema de la prevención de... Terrorismo. Sí, del terrorismo, pero sobre todo de la vigilancia de los puntos que podrían significar áreas de apoyo logístico, de acogida o de entrenamiento para familias vinculadas con grupos que operan en el Medio Oriente. ¿verdad? Pero volviendo al tema ocurrido esta semana, hay 1.000.000 de especulaciones al respecto, y cuando se habla de Brasil o Estados Unidos vinculados con estos cuerpos, digamos, de élite, de alta formación, de élite, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que hubo algún tipo de injerencia, digamos, de Brasil o de Estados Unidos en esta operación? Yo no sé si la palabra es injerencia, Sí. pero la cooperación es hace tiempo, Sí. hace tiempo. De hecho, a ultranza no se hubiese hecho sin cooperación. Este operativo no se hubiese hecho sin cooperación. Y como estaba mencionando también José, la cooperación es en todos los niveles. Y tal vez cooperación, presión, podríamos decir. Sí. Porque Lalo Gómez representaba un peligro ya para Brasil. O sea, porque se notaba y se hablaba eso en los órganos de inteligencia de Brasil, de que había peligro de contaminación de narcopolítica en toda la franja de la frontera paraguayo-brasileña. Que de hecho hay. Del otro lado. Que de del otro hecho- lado. no, pero Claro. de hecho hay. Y él era uno de esos actores centrales. Entonces, no sé si es la palabra neutralizar, pero
sacar de ese espacio a Lalo Gómez y destartalar una parte de la organización. Eso, desestructurar, porque él se iba afianzándose de una manera muy rápida, ocupando poder político, poder económico, poder empresarial, y en este mundo gremial, entonces ganando los mejores premios, entonces era un peligro. Entonces esta presión constante hace de que esa cooperación también sea necesaria y tal vez intensa, ¿no? Para que se pueda imprescindible, te diría, por lo siguiente. No hay Paraguay tiene 27.000 policías y 10.000 militares, ¿verdad? Un equipamiento mediocre en la mayoría de los niveles, especialmente las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Es absurdo pensar que en un país con estas capacidades muy limitadas, que no tiene, por ejemplo, aeronaves de ataque, que no tiene ley de derribo, pueda hacerse cargo de controlar el crimen organizado transnacional que opera fuertemente a ambos lados de la frontera. Que a Brasil le da una cierta ventaja ¿cómo se llama?, de ponerse en el montículo moral y decir Paraguay, pero todas las narcodiputados, todas las organizaciones que operan del lado paraguayo también son originarias de Brasil, su mercado es brasileño, trafican en Brasil, originan su dinero en Brasil, lo lavan en Brasil como también lo lavan en Paraguay, sin duda, ¿verdad? Y por lo tanto podemos... O sea, hay un alto nivel de corrupción en Brasil. Claro. A ver, si vamos a ponernos a comparar, no sé cuál está peor. O sea, porque hay lugares de Brasil que están absolutamente cooptados y tomados por los carteles. Por los carteles, o sea, y donde la mafia, nosotros empezamos a tener mafia, pero Brasil tiene mafia, infiltración institucional. A la vereadora de Río de Janeiro, Marielle Franco, lo mata un policía. Y estaba directamente vinculado con el poder político. O sea, esto que nosotros estamos viendo aquí, ellos lo viven hace 20 o 30 años. Entonces, tal vez más incluso. Muchísimo. O sea, el PCC ganó licitaciones del gobierno de Sao Paulo este año. O sea, estaba administrando empresas de transporte. O sea, por eso es muy difícil decir qué país está mejor o peor, o ninguno va a tener la vara moral alta, decir ustedes son ustedes son el narcoestado. Pero Brasil lo hace, pues. Ese pues es el tema. Ese es el discurso. O sea, Brasil nos apunta con el dedo. Un discurso doblemente... Una hipocresía absoluta, ¿no? Un discurso doblemente falso. ¿Doblemente falso en qué sentido? Por un lado, Brasil tiene 6 niveles policiales: la Policía Federal, Rodoviaria Federal, Ferroviaria Federal, la Policía Civil, la Policía Militar de 2 estados, tiene 2 brigadas aéreas, 9 capitanías navales en esta área. Las estaduales, las de frontera. Exacto. Tiene la Receita Federal, tiene las policías municipales que intervienen también en orden público. Y con todo eso, vos podés comprar marihuana producida en San Pedro a 5.000 kilómetros de nuestra frontera en el nordeste. Llega hasta el nordeste. En Recife podés comprar marihuana paraguaya. Fortaleza, se compra. Y no es que esa marihuana se evaporó en el lado paraguayo de la frontera y se corporizó en Recife. O armas que están en las favelas de Río. Fue pasando, pagando protección. Claro, fueron teletransportadas a los morros, ¿no? Ahí fue. Y coste. Tienen todo el sistema tecnológico también de vigilancia, el tema de las aeronaves no tripuladas que tienen capacidad de vuelo de 24 horas y que están en el control del Amazonas y la zona de la triple frontera. O sea, acá hay una cuestión de responsabilidad brasileña que por un lado tiene un contenido geopolítico conveniente para Brasil y por el otro lado también tiene una ventaja interna en cuanto a la criminalidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay marihuana paraguaya para vender en Río de Janeiro, se disparan otros indicadores de seguridad. O sea, no es que el microtraficante de la favela de Rosiña, cuando no tiene marihuana para vender, se va y se emplea en un bar de mozo, ¿no. Se dedica a otras cosas. Sale a matar gente, sale a matar gente. Otra cosa. Rapiñaje en las playas. Destartala y vende camionetas, autos. Claro. Ahora, decía José antes de empezar el programa que hay que ver qué va a pasar con quienes llevaron adelante el operativo en términos de fuerzas de seguridad, porque desde la Cámara de Diputados hay un avance pidiendo cabezas, la cabeza del comandante de la policía, la cabeza del ministro del Interior, y la familia del diputado incluso dice: queremos saber por lo menos el nombre de quien abatió a Lalo Gómez. ¿Qué tendría que hacer cualquier gobierno cuando se da un operativo de alta sensibilidad como este
y se da el fallecimiento de una autoridad. ¿Qué pasa con esas fuerzas de seguridad? Tiene que resguardar la identidad de quienes participan. Eso es lo básico, ¿no? Completamente. Sí. Resguardar la identidad, proteger la identidad, porque como creo que José también dijo eso, o sea, quienes participaron en el operativo no tienen el detalle de quién necesariamente vaya a estar allí. Es más, en esa orden no se le estaba buscando a Lalo Gómez, porque él no podía ser detenido salvo en flagrancia. Sí. No se podía, ¿no? Entonces, por eso yo lo que insisto, más allá de quienes participaron directamente en el operativo, es quienes planificaron y quienes tenían el control, quienes tenían la información de inteligencia, si podía estar o no, de cómo iba a reaccionar quien estuviese presente, ¿no? Porque si nosotros en realidad empezamos a sancionar a estos policías o incluso a fiscales de esta unidad especializada que empieza a caminar, lo que vamos a lograr es una desmoralización y autocensura tal vez, ¿no? Entonces, en todo caso es buscar responsabilidades políticas, pero en el más alto nivel, no en el nivel operativo. Porque si no, y happened sola piola. Exacto. Y eso, en México se cometió una estupidez cuando se le abatió a uno de los grandes, se le condecoró al quien lo abatió. Pero no tardaron 6 horas en matarle a toda la familia. Y son errores que no se pueden cometer. Y esto no ocurrió hace 2 años. Sí. Entonces, hay que resguardar, o sea, por la vida de esa persona, supuesto, hay que resguardar la identidad. Y por eso a mí me llamaba mucho la atención que alguien haya reivindicado la muerte a una periodista. O sea, eso es algo muy llamativo y habría que ver por qué y cómo y cuánto. Porque incluso la vida de la periodista que recibió esa información podría estar en peligro. Yo creo incluso, Fito, que aunque el costo político fuese pagado en las más altas esferas, sí, sigue siendo un mensaje negativo. Por supuesto. Imagínate, le echaron supongamos, le echan al comandante de la policía, por ejemplo, sí, a raíz de esto, porque la planificación estuvo errada. Es un razonamiento correcto, pero es un mensaje sumamente desmoralizador para el resto de la fuerza. Oñemos, comandante. sí. Entonces, la próxima tenés que avisar y se va a filtrar. Pero también ahí, José, la tolerancia a abusos no podemos seguir tolerando. Se le mató a un diputado de la Nación, no nos olvidemos. Por más de que esté acusado de terrorismo, se le mató. O sea, el hecho y el resultado es que se le mató a un tipo que es diputado. No se le podía matar. Y no puede ser que no se haya pensado que el tipo iba a estar allí si se hizo un buen trabajo de inteligencia. Entonces y la policía paraguaya mata, implanta pruebas, siembra droga, o sea, es una práctica constante que lastimosamente acá el colega dice hay que tolerar, ¿no? Pero eso es preocupante. Pero entonces, para el ¿cómo tenía que fortalecimiento del hacerse Estado un de operativo? Derecho, O sea, es preocupante. rodear la casa con 200 personas y... mira, si el diputado no hubiese fallecido, sí, estaríamos todos aplaudiendo. por supuesto. ¿Con abuso o sin abuso? Sí, con claro. abuso o sin abuso. Por otro lado, si hubiese muerto una persona que no fuese el diputado Lalo Gómez, y fuese, por ejemplo, no sé, un jefe mafioso Conocido. pequeño o grande, Sí. ¿verdad? También estaríamos aplaudiendo. Es decir, en este tema en particular del combate a las organizaciones criminales, casi siempre nos vamos a ensuciar las manos. Por eso es que digo, no tanto el tema de la tolerancia, sino tratar de minimizar los errores, porque al final de cuentas, tanto de lo que está hablando Juan como de lo que estoy describiendo yo respecto a las operaciones tácticas, etcétera, y lo que se ve en el contexto en general, lo que muestra son errores. Hasta el momento yo no he visto nada que indique algo premeditado. Claro. No, pues yo no sé si hay error o una planificación. O sea, tenemos que pensar, pienso como abogado y criminólogo, ¿no? O sea, no sé si hay error nomás. Ese es el punto. Ir un poco más. O sea, o hay un pensamiento incluso más macabro, es si va a reaccionar de esa manera, no importa que reaccione. O sea, porque el táctico va a aplicar el protocolo. El táctico tiene que aplicar su protocolo. Sí, sí, no tiene lugar a dudas ahí. No tiene ninguna responsabilidad más que aplicar su protocolo. Sí. Y es neutralizar la amenaza. Resulta que la amenaza era un diputado. Ahí pues está el punto. Lo que ocurre es que si vas a silenciar, por ejemplo, suponiendo, ahí pues entramos en el terreno completamente especulativo. Y si vamos a entrar en la especulación de si se trató o no de algo premeditado,
es mucho más barato contratar sicarios y no sería la primera vez que los sicarios se hacen cargo de una No, autoridad pero ahí nacional. estás olvidando de que el Estado está cooptado por la mafia. No nos olvidemos, o sea, claro, es más fácil, más barato matar con sicario, pero es más útil y es mucho más sostenible matar por el Estado. Y cuando la mafia ya infiltra el Estado, es lo que pasó cuando le mataron a Marielle Franco. Sí. Y estamos acá al lado, es esa práctica. Es cuando pasó, cuando se le mató a la jueza en Río de Janeiro. Son todos policías. Entonces, Sí, no va a ser cometiendo Un acto ilegal. pero en funciones. Fuera de la ley. Pero en funciones. En funciones. Entonces, esa es la infiltración. Eso es el paso de narcopolítica a mafia. Cuando instrumentalizamos a los organismos del Estado para protección de intereses. ¿Y por qué este no sería uno de esos casos? O sea, ahí un poco es lo que... Yo creo que la relevancia final del diputado Gómez no era, o sea, si bien su poder era muy importante, me parece que el hijo es más importante que él. Se habla mucho de eso. Sí. De hecho, era el objetivo para la detención. Sí, por cuestiones legales, digamos, ¿verdad? Porque, Sí. bueno, no se puede detener a un abogado, perdón, a un diputado desaforado, Sí. no desaforado, ¿verdad? Un diputado con fueros. A lo sumo se le podía dar, creo que, una detención domiciliaria temporal por un rato, por unas Sí. horas. No, a un diputado en flagrancia únicamente. En flagrancia. Y arresto domiciliario. Y arresto domiciliario hasta que la Cámara decida. Exacto. No puede haber otra manera. Entonces, Sí. imposible. Es imposible pensar detenerlo allí. ¿Hacia dónde creen que va el caso ahora? O sea, ¿cuáles son las derivaciones, más allá de los planteamientos políticos en términos de organizaciones criminales, supuestamente? ¿Qué Pero podría también pasar? recordemos que hoy se le agarró a Selvajú. Sí, O sea, días después de esto. hay una intención un poco, creo yo, de descomprimir toda la presión Yo creo respecto creo que a se un montón de descomprimió actores, hecho, ¿verdad? Se descomprimió de hecho. O sea, Ayer con la sesión. Claro, diputados como que pasó a un segundo plano. Hoy la noticia dominante de hoy es el apoyo a la gestión del ministro, del comandante. Sí, en un ratito más vamos a estar hablando de eso, lo que ocurrió ayer en la sesión reservada, y vamos a hablar con parlamentarios para que nos cuenten qué pasó, cuáles fueron las explicaciones que finalmente satisficieron a los parlamentarios, ¿verdad? Sí, aparentemente sí, ¿verdad? Porque por lo menos los voceros lo plantearon así. Lo único que podría alterar ahora el escenario es lo que decida el jurado de enjuiciamiento de magistrados, ¿verdad? Respecto al... En 20 días. En 20 días. Que ya Pero va a estar más frío aparentemente todavía, eso ya ¿verdad? se va a... Se va a diluir. Se va a diluir No, también, pero además, porque a lo que me hubo refería... una cuestión apresurada nuevamente de presentación, de formas que no... A lo que me refería es a lo que ocurre normalmente cuando, si fuera el caso, jefes de una organización criminal son neutralizados, ya sea detenidos, ya sea abatidos. ¿Qué va a pasar en Pedro Juan? Y va a tener que surgir, el crimen organizado no va a acabar. La cocaína tiene que fluir, la marihuana tiene que fluir, las armas van a seguir yendo a Río de Janeiro y se tiene que estabilizar nuevamente un patrón, coordinador, Sí, un árbitro. articulador. Después de un o sea, periodo crítico. Entonces, Sí. Después de un periodo crítico. O sea, después de la muerte de Rafat en el año 2016, asistimos a ¿cuántos años? De 3 años por lo menos de... 3 años, Rafa muere en el 2019. No, 2016. 16 y hasta 2019, con lo de San Pedro, estuvimos ahí hasta que se estabilizó, el PCC trató de ocupó, estabilizó hasta que aparece la figura muy fuerte de este señor y empieza nuevamente a tranquilizarse todo. Entonces, Sí, y la siguiente crisis fue con la detención de Minotauro en el lado brasileño, ¿verdad? Ajá. Que otra vez desató una pequeña guerra, pero mucho más breve. O sea, no es muy, por lo menos desde afuera, sería muy aventurado prever cuánto puede durar una crisis. Pero que hay una crisis instalada hoy, sí. Sí. Parte de esa crisis está engranada en la persona del hijo del diputado Lalo Gómez. Alexandre. Alexandre Rodríguez Gómez. Hay que ver si es extraditado, hay que ver si coopera o sea, si hace algún trato, etcétera, etcétera. Entonces, cosa que yo no creo, porque parte importante de la familia de ellos sigue estando en Pedro Juan Caballero, así que va... Sí. en Brasil y en Pedro Juan. Sí. Entonces, pero a ver, va a haber una disputa en el mundo criminal, ¿verdad? Alguien tiene que coordinar y allí las facciones dominantes, o sea, la facción dominante sigue siendo el primer comando de la capital, va a tener que mandarse durante algún cuadro
de confianza que alguna vez hizo Leví, 2019 creo que Leví Fabricio cumplió esa misión de instalarse, se infiltró en la masonería, farreaba con fiscales y jueces y logró articular, incluso llegaba a tener una casa y sus hijos aquí en Asunción. O sea, va a tener que aparecer una figura, si no es local. Claro. Por último les quiero preguntar, antes de ir a la pausa y agradeciéndole que estén con nosotros esta noche, la narcopolítica, esto que, bueno, se vuelve a imponer, digamos, como un tema en la agenda. ¿Cómo llegan a ocupar tan altos cargos personas que están sospechadas de tener vínculos con el crimen organizado, con los carteles de las drogas? Bueno, ahí yo preguntaría cómo llegó el señor Lalo Gómez a tener fueros, ¿verdad? Y es a través del dinero, o sea, en la medida en que las pequeñas mafias locales permanecen al margen de la ley y pueden acumular grandes fortunas, como el caso de Vilmar Neneco Acosta, ¿te acuerdas, verdad? Claro. Bueno, él está preso. de Pablo Medina. Claro, el asesino de Pablo Medina. Se animan a ese tipo de cosas cuando acumulan poder y dinero, y luego él era intendente de Ipenjú también, ¿verdad? O sea, digamos que transportaban droga en la camioneta de la municipalidad. Así mismo. Sí. Y yo creo que tal vez una frase sea la complicidad institucional. O sea, yo estoy terminando una etnografía ahora en toda la zona de frontera de Canindeyú, zona de plantación de marihuana. Y la millonada de plata que pagan los marihuaneros a policías y fiscales es una garantía de éxito de que eso funcione, ¿no? Tenemos 60 años de prohibición de marihuana, pero tenemos 8.000 hectáreas declaradas legalmente y unas 6.000 más o menos que el Estado no declara. Y por cada hectárea de marihuana a plantar 2 millones a distintos cuerpos policiales por policía, ¿no? 2 millones a fiscales antinarcóticos, que garantiza que no se vean. Senat, la Senat es el privé Ocora. Entonces es más difícil. Vimos una libretita hace poco, creo que era la libretita de Macho, ¿verdad? La complicidad institucional. Se pelean por ir a Canindeyú, a San Pedro, a Amambay, pagan $50.000 incluso por estar en determinados espacios. Sin esa complicidad institucional, no tendríamos producción de marihuana, no tendríamos aterrizaje de cocaína. Y esa complicidad institucional genera plata a diputados, a senadores, concejales. Hoy fue detenido el concejal, esposo de Selvajú también. ¿Verdad? Bueno, el hermano de un diputado fue detenido en Bolivia. El hermano de un diputado. Que es de la zona de Canindeyú. También de la zona de Canindeyú. O sea, y así podemos ir viendo. Ese es el mecanismo. Es la plata proveniente del narcotráfico, es la complicidad institucional, es la tolerancia social. Porque me decían uno de los productores, hablé con una señora que me impresionó bastante, tenía 67 años y desde los 14 vivía en campamento marihuanero. Su vida es. Dicen, va, ese la yapota. Sí, es que yo no trabajo en esto. Y lo más impresionante fue... Tiene mi edad trabajando en los campamentos. 53 años tiene viviendo en los campamentos. Ella tiene 67 y desde los 14 es despalitadora. 53 años. Y el campamento fue tan gráfico, ¿verdad? Porque ahí estaba su hijo con su esposa y el que era articulador era el joven de 27 años, hijo de la señora. Entonces... El nuevo gerente. El nuevo gerente, ¿no? Sí. Entonces... ese modelo es lo que hoy da trabajo. Cerca de 30.000 personas trabajan directamente en la marihuana en estas 8.000 hectáreas. Bueno, 8.000 hectáreas, te hago un cálculo rápido así, mueve $2.000 millones en territorio paraguayo por año. 2 cosechas. 2 cosechas, tardía y la... 2.000 millones de dólares. Es más que el presupuesto de... 10 Itaipú. O sea, 10 regalías de Itaipú. Entonces, pueden comprar las autoridades que sean. No es que compran, enriquecen. Y por eso las autoridades no quieren combatir, necesitan que estén allí. Y les conviene que sea ilegal. Y les conviene que sea ilegal, además. Y por eso que hay una tolerancia. Como el caso del hijo del abogado, que también es abogado, y viene y le dice a su papá, el juicio que vos tardaste 20 años, yo lo resolví en un mes. Y le dice, bueno, gracias a que yo lo hice en 20 años, vos pudiste tener casa, tener auto, tener facultad. No quieren que termine el negocio. Es que... tenemos la Reserva San Rafael, que estuve también recorriendo ahora, ¿verdad? Del Maracayú, perdón, no, del Maracayú. Hay cultivos de 200 hectáreas, patrones que tienen 200 hectáreas. Hay compromisos firmados de 2.000 kilos mensuales. Tienen metas. De metas. Hay ventas de electrodomésticos
Eso no sabía, esto fue la primera que escuché. Que Sí, había sido y motos. para dar, hay que sacarle foto a la producción. Había sido como garantía que te den el crédito. Claro, como el banco que te pide tu IVA, No ha que te de pide tu saber recibo eso. de sueldo. Entonces, había sido, hoy uno de los interlocutores me decía, profe, no, vean gorero, no eso es foto, y que tengan esa, eso es la crédito. Pero de garantía. Apelar y garantía. Entonces, Claro. lo que a mí me parecía extraño era decir, pero espera, Ana, o si luego nosotros no vamos a estudiar, y con eso se estudia en la universidad, con eso se paga la facultad, con eso hay promoción Claro. social. Es un rubro económico y es una actividad económica en nuestro país. Es abierto a todo, es lo que mueve la economía. Vamos a seguir hablando de esto. Juan Martens, José Amarilla, gracias por estar con nosotros esta noche. A la vuelta de la pausa vamos a estar con parlamentarios que nos van a contar qué es lo que ocurrió ayer en esta sesión reservada con autoridades que dieron explicaciones sobre el allanamiento y el fallecimiento del diputado Lalo Gómez. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Contexto y nos acompaña esta noche el senador del Partido Liberal Radical Auténtico, Enrique Salim Busarquis, a quien agradecemos su presencia. Gracias por estar con nosotros, senador. No, gracias por la invitación. Un gran saludo a la teleaudiencia. En minutos más se va a sumar el diputado Roberto González de la ANR para también darnos su parecer respecto a lo que está ocurriendo y a lo que explicaron las autoridades. Participaste ayer de la sesión reservada, senador. Estuvieron allí el ministro del Interior, el comandante de la policía, el fiscal general del Estado. ¿Cuál fue tu percepción de las explicaciones que dieron? ¿Saliste satisfecho de esa sesión o quedaron más preguntas? Satisfecho no, pero con mucha cautela por la complejidad. Yo creo que primero tenemos que agotar la etapa investigativa, ¿verdad? Yo creo que van a ir saliendo más cosas todavía. Pero lo que para mí es inadmisible y no hay justificación alguna es que no se haya grabado, no se haya filmado el procedimiento. Correcto. Mira, yo mi teléfono, vos todos tenemos un teléfono como una cámara. Es tan difícil poner una camarita a un casco. No creo que sea una inversión millonaria. Entonces, desde el momento que uno no filma, no está garantizando el procedimiento de la Fiscalía, de la Policía o de quien sea. Sí. Está desprotegido. Claro. O sea, las fuerzas de seguridad quedaron a merced de todas las especulaciones que podamos hacer. Por supuesto. De todas las dudas que podamos tener. Pero también las personas, sean procesadas o no. Vos recordarás el caso de una mujer en la vía pública donde el policía le estaba extorsionando y le estaba plantando droga en su vehículo. Correctísimo. Tuvo la bendición que tenía una cámara. Sí. Entonces ocurre. Y hay una ley que ellos no reglamentaron. Entonces, ¿de dónde está la voluntad política? Y por supuesto que sea el ciudadano que sea o no, pero la casa de un parlamentario. O sea, deberían haber tomado todas las precauciones justamente para que se terminen con cualquier tipo de especulación. En el bloque anterior les preguntaba a los expertos en criminología respecto a cómo llegan a los partidos políticos personas que están sospechadas de pertenecer al crimen organizado. Y vos me decías que acá, antes de empezar el programa, que hiciste un análisis de legislación comparada de lo que ocurre en otros países cuando se detecta que un partido dejó que una persona del crimen organizado ocupe sus filas y llegue a cargos electivos. Así es. Mira, si vos mirás el contexto, las redes sociales, los programas, el 99,9% se enfocan en si quién disparó primero. Está bien, hay que investigar. Se está mirando el árbol, pero no el bosque. Lo grave, lo que significa crimen organizado. Antes de responderte esto, si buscas una nota de la BBC de Londres, hace un documental extraordinario, pero lamentable para Paraguay. Sí. Hasta el 2021 Paraguay no estaba todavía entre los 15 países en materia de crimen organizado. A partir del 2023, Paraguay ocupa el 4º lugar a nivel mundial. Sí. Myanmar, Colombia, México, Paraguay, República del Congo, Democrática del Congo.
Crimen organizado. Crecimiento meteórico tuvimos. Sí, crimen organizado. Sí, hay tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, todo. Lo que ocurre es que hay gente que dice, a mí no me afecta. Y lo que tenemos que entender que cuando el crimen organizado se consolida en una sociedad, empieza a corromper las instituciones, concentran el dinero, toman literalmente al Estado, lo convierten en un narcoestado, la policía, la fiscalía, jueces, inteligencia, fronteras desprotegidas, destruyen las instituciones, macrotráfico, microtráfico. ¿Qué significa eso? Inseguridad en todas partes. Sí, lo vivimos todos los días. Y bueno, y la inseguridad que genera el microtráfico y todos los tráficos genera desempleo. Mira, muchos dicen, mira que hay mucha inseguridad porque no hay empleo. No, es al revés. No hay generación de empleo en un país donde no hay garantía física, jurídica, seguridad. Y en ese sentido, criminales que ingresan en la política, en el Parlamento, destruyen las instituciones. ¿A vos te parece que un parlamentario puede gastar 5, 10 millones de dólares para ocupar una banca? ¿Tanto dinero para ocupar una banca? No va a ganar nunca en su vida ese dinero. Un diputado que gaste 2, 3 millones de dólares para una banca. Sí. ¿Saben por qué? Aparte de la protección, ¿me cambiás ese policía? El policía nomás quiero que me traslade ahí. Ahí te quiero hacer una puntualización, porque hoy se reflotaron algunos chats del exdiputado Lalo Gómez con quien era Antonio da Mota, buscado por la justicia en Brasil principalmente, cuando ingresa un grupo de seguridad de la Fiscalía de Paraguay a una de sus estancias, incautan el celular y encuentran en ese celular chats de Lalo Gómez con el señor da Mota, diciendo Lalo Gómez: ya pedí que lo cambien al jefe de investigaciones de la zona por haber entrado a tu estancia sin permiso. Eso te iba a decir. Entonces hacen un tráfico de influencia, contrólame el poder, destruyen todo, destruyen la economía. Si vos ves edificios vacíos, hoteles, tal cosa, una burbuja económica, sube el alquiler. Es mentira que generan empleo. La gente tiene que quitarse de la cabeza, porque el narco, el criminal, no debe ser tratado como un gran señor, como un gran ganadero, como un empresario exitoso. Son criminales que destruyen el país. Esa cultura hay que cambiar en primer lugar. Y entran en la política por dos motivos. Uno, porque tienen apoyo popular. Sí tienen, ¿verdad? Porque son tratados como señores delincuentes, ponen el dinero, pero también entran porque los partidos políticos permiten, movimientos políticos y partidos políticos. Es decir, que un narco, un lavador, un contrabandista, un que vende... criminal, entra en movimiento, en un partido, y el partido y el movimiento no tienen ninguna responsabilidad. Mentira. Porque los partidos justamente tienen financiamiento público justamente para que organizaciones criminales no financien la política y no entren en la estructura del Estado. Esa es la función. Y a ello estuve buscando en derecho comparado, España, por ejemplo, por citarte algunas medidas que toman, aparte de los filtros que tienen que tener los partidos, multas significativas, suspensión del financiamiento público, por ejemplo, porque reciben dinero, inhabilitación temporal o permanente para participar en un proceso electoral o una elección. Claro, vetados para por lo menos una elección. Disolución del partido en casos extremos. ¿Por qué? Porque los partidos no pueden hacer la vista gorda cuando el crimen organizado está tomando el país, está destruyendo un país. Y encima de eso te voy a decir más. Estos personajes son personajes reconocidos en sus comunidades. Están de Guaraní, lo vital y Cuapá, más para la criminal, más para la vacaujá, más para la delincuente, más para la asaltante, más para la criminal, más para la narco y Cuapá. Y son los grandes señores, ¿verdad? Que ocupaban y ocupan. Y entran como si fuera nada porque ponen mucho dinero. Y hacen la vista gorda. Entonces, claro que debe haber responsabilidad. Y yo voy a presentar este proyecto en el Parlamento y vamos a ver
quiénes son los parlamentarios y los partidos que no quieren que se combata al crimen organizado que está destruyendo la economía del Paraguay y está destruyendo las instituciones del Paraguay. Sí, nos recordaban Juan Martens y José Amarilla el caso de Vilmar Neneco Acosta, intendente de Pejú, quien no solamente asesinó a Pablo Medina. Periodista, ¿eh? No solamente asesinó a Pablo Medina, sino que tenía en su haber sospechas de haber asesinado a otras personas en su comunidad y que ocupaba nada más y nada menos que el cargo de intendente. Y bueno, los casos de diputados y senadores sospechados de pertenecer al crimen organizado, ya lo tenemos a Juan Carlos Osorio, que está procesado, que bueno, lo escuchábamos en una conversación telefónica dando los detalles de cómo podían hacer para la carga de drogas que tenía que llegar en plena sesión. Sí. En plena sesión de la Cámara de Diputados. Te quiero dar un dato que probablemente la prensa no habló tanto. Yo participé en el 2021 de la comisión bicameral con el senador Querey y otros, sí, por el tema justamente del crimen organizado. Hicimos un trabajo muy bueno y creo que fue en noviembre del 2021, le hemos entregado una carpeta, sí, como no sé, eran 6.000 páginas a la Fiscalía, era Sandra Quiñones, la fiscal general de Estado, y de las cuales más o menos 226 páginas fueron dedicadas exclusivamente a Lalo Gómez. 226 páginas. Sí, Lalo Gómez, Mota, todas las conexiones, lo que ahora salta a la luz pública. 2021 te estoy hablando. Sí. Si la Fiscalía en el 2021 tenía esa información, tenía al gobierno, tenían varios políticos del gobierno, con esa información le dejan que sea candidato de un movimiento y un partido. ¿A qué quiero llegar? Que hacen la vista gorda y hay complicidad. Claro. Es decir, si hay servicio de inteligencia, si hay sospechas, los partidos tienen que tener filtros más exigentes. En el caso de Lalo Gómez estamos hablando de los dos movimientos del Partido Colorado, porque entró por Fuerza Republicana y después se pasó a Honor Colorado. Es más, yo no vengo hoy a acusar a un movimiento o a un partido en exclusivo. Hablo del sistema. No, por supuesto. Pero sí entiendo que en el caso del Partido Colorado es más atractivo porque están en el poder. O sea, un criminal no va a querer ir a hacer oposición. No, ellos quieren el poder, buscan el poder, controlar el poder. Por eso creo que, para no decir casi todos, la gran mayoría por lejos están en el Partido Colorado. Hablando del Partido Colorado, me van a avisar si es que ya está por Zoom con nosotros el diputado Roberto González. Sí, ya está con nosotros. Gracias, diputado. Te invitamos varias veces. Sabemos que estás normalmente viajando y ahora sí, por fin podemos hablar con vos, aunque sea vía virtual, vía Zoom. Nos acompaña acá el senador Salim Busarquis del PLRA y estamos hablando de lo ocurrido con el caso del diputado Lalo Gómez. Diputado del Partido Colorado que es sospechado de pertenecer al crimen organizado. ¿Participaste ayer en la sesión reservada como invitado? ¿No participaste? Si no participaste, ¿por qué, diputado? Buenas noches, Fito. También mi respeto y saludo ahí al senador Salim Busarquis. Y el saludo respetuoso, como siempre, a la audiencia. Sí, varias veces me ha invitado la productora y nunca coincidimos de estar en Asunción ni poder estar vía Zoom, ¿verdad? O por otras vías. Gracias a Dios hoy pudimos organizarnos un poco y aquí estamos, Fito. Yo no participé de esa sesión reservada. Sí. Yo no sé si algunos diputados que han participado, no sé si han recibido invitación o ellos han gestionado su presencia en la sesión, pero yo particularmente no recibí ninguna invitación y en consecuencia no participé. ¿Y cuál es tu postura, cuál es tu posición después de lo ocurrido, diputado? ¿Tus colegas pidieron la cabeza del comandante de la policía, la cabeza del ministro del Interior? En otros casos, el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el señor Arévalo, pidió la suspensión de los fiscales, del juez de garantías. Particularmente, ¿cuál es tu postura? Yo vengo haciendo una observación muy fuerte, una crítica hacia el procedimiento. Para mí tiene vicios muy grandes.
que compromete la actuación, en primer lugar, de la Fiscalía, del Ministerio Público, por supuesto, quien ordenó el operativo a través de un mandamiento de allanamiento del juez, y después quienes han cumplido este operativo. Yo creo que tenemos que analizar en dos planos diferentes. Primero, analizar un poco las formalidades del mandamiento de allanamiento, que también conlleva secuestro de bienes del señor Gómez. Y este mandamiento violenta, transgrede el artículo 17 de la Constitución Nacional, que quiero resumir en un solo punto, en un solo en un solo de los numerales del artículo 17, inciso de ese artículo 17. Todos tienen el derecho de ser sometidos a un proceso justo y transparente, el debido proceso. Cuando no se da el debido proceso, cuando se transgrede los principios y las exigencias, las garantías señaladas en el artículo 17, cuando, por ejemplo, se libra mandamiento de allanamiento y que conlleva no solamente la posibilidad del secuestro, sino ordena la detención. Tres cosas dispone: allanar, rompe la garantía del derecho, de la protección a la propiedad privada, porque allanar es suspender momentáneamente esa garantía del derecho a la propiedad privada, de ser defendida el derecho a la propiedad privada. Luego, la desposesión, desposeer de los bienes, de las propiedades. También ahí suspende momentáneamente esa garantía de rango constitucional. Y la tercera garantía de fundamental importancia es el derecho a la libertad, la garantía del derecho a la libertad. Todos hacen al derecho humano del ciudadano, de la persona. Y como si todo esto, los enumerados fuesen poco, se atentó contra lo más preciado del ser diputado, humano, que es la vida. La vida a través. Te escuchamos. Sí. Y podemos analizar, si el tiempo nos permite, si a vos, Pito, te interesa, podemos analizar las irregularidades del mandamiento. Y si el tiempo nos da, después vamos a trasladarnos al otro plano, al cumplimiento, la ejecución. Me gustaría que vayamos a la ejecución del operativo, diputado, si te parece. Sí, ¿cómo no? ¿Qué irregularidades encontraste ahí? Primero, el comandante de la policía no sabe del operativo. Correcto. El ministro del Interior dice a primera hora que él no conocía, nadie le informó. Entonces, ¿qué fuerza de seguridad tenemos? ¿Acaso cuando se preparó el operativo Veneratio, creo que fue el del penal, no se le comunicó al presidente, no se le comunicó al ministro, no se le comunicó al ministro del Interior, al de la cartera de Justicia? Claro que se han comunicado a todas estas instituciones. ¿Y por qué este operativo se ejecutó en secreto y no cumplieron con la grabación del operativo que establece una exigencia legal? Y el incumplimiento lo hace responsable a quienes llevaron adelante el operativo. Entonces acá tienen que ir a su casa diferentes actores con diferentes responsabilidades. Ni qué hablar de la chambonada en la ejecución. Fíjense que creo que entraron 20 a 22 operativos, elementos humanos altamente preparados, presumimos, con todos los elementos de protección: chaleco antibala, casco antibala, totalmente preparado para un operativo de alto riesgo. Ellos planificaron,
iban a ingresar a la noche. Se supone que el allanado y su familia tenían que estar durmiendo a esa hora, valiéndose probablemente de la oscuridad de la noche. Ellos tenían más posibilidad de dominar el escenario. Y para ir a detener, si es que hay que detenerle, ¿por qué te digo, por qué te hablo de la detención del diputado? Porque la orden de allanamiento dice proceder a la detención de las personas sospechadas, dice. No es permitido por nuestra legislación, no es permitida por nuestra legislación librar orden de detención sin una especificación estricta. Eso lo dice el artículo 189 en su numeral 4. El motivo preciso del allanamiento con indicación exacta de los objetos o personas buscadas y las diligencias a practicar. Todos estos fueron violentados, fueron arrasados. Y llegamos al absurdo que el mandamiento de allanamiento contiene palabras en portugués. Sí, nos estaban diciendo. Rúa. ¿Qué hace rúa? En vez de decir seguramente calle, no sé claro, qué. Sí. Exactamente. Bueno. Ahora, diputado, discúlpame que te interrumpa brevemente ahí, porque vos estás haciendo un análisis y una defensa en términos de principios, procedimientos, lineamientos legales de nuestra república, pero vos tenés siempre una postura, o por lo menos lo que solemos ver en las sesiones, contra el crimen organizado. Te escuchamos decir hace muy poco, cayeron 4.000 kilos de cocaína y solamente está el chofer. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los otros? Eso mismo dijiste, ¿verdad? No estás haciendo una defensa del crimen organizado, estás hablando de los errores en el procedimiento. Ni nada parecido. El peor narcotraficante, el Pablo Escobar, tiene el legítimo y sagrado derecho de ser protegido en sus derechos humanos y procesales. A Lalo Gómez no tenían que matarlo. En todo caso, si tiene problema con la justicia, tenían que detenerle y traerlo, o dejarlo en su casa, inmovilizarlo hasta que le diga: señor juez, acá le tenemos en su casa, disponga usted lo que corresponda. Y bueno, y que venga el arresto en todo caso. Pero no pueden, ellos no saben ni qué estaban buscando. Si el allanamiento le ordena a secuestrar semovientes, ganado, aeronaves, pero ¿qué van a encontrar aeronaves en una residencia urbana? O vacas, ganados. Entonces una joda, un exceso, una arbitrariedad. Eso es lo que vengo diciendo reiteradamente. Yo no me ocupo de defenderle, ni me caracterizo a ser defensor de alguien sospechado de narcotráfico, lavado de dinero. Al contrario, soy un crítico, pero así también. Bien, ser un crítico de ese tipo de hecho punible no me permite no ver las violaciones de derechos humanos fundamentales previstos y consagrados en la Constitución Nacional y nuestro ordenamiento penal y procesal penal. Correctísimo. Diputado, queremos agradecerte mucho por tu tiempo. Lamentablemente nos quedamos cortísimos de tiempo. Senador, gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a seguir hablando de este tema. Es un tema que nos atañe a todos y nos preocupa a todos. Tiene que ver con la seguridad de la nación, de la república y lo que está ocurriendo. Gracias por estar con nosotros esta noche, muy amables. Gracias. Muchas gracias a ustedes, por favor. A la vuelta de la pausa vamos a estar con el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, quien, publicó en estos días el resultado final del censo del año 2022 y hay datos muy interesantes. Ya volvemos. Última parte del programa y lo invitamos a Iván Ojeda, el encargado, responsable del Instituto Nacional de Estadísticas, para hablar de los resultados finales del censo que se había realizado en el año 2022. Si no estoy equivocado, Iván, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Fito. Un gusto saludarte a vos, a esa gran audiencia también que siempre te sigue, para anunciar los nuevos datos del Censo Nacional de Población y Viviendas. Son datos finales, los preliminares ya los habíamos
publicado anteriormente como una buena práctica, y nos dicen que hoy en el Paraguay somos 6.109.903 personas. 6.109.000. Sí. Esto que ya nos preocupaba porque, bueno, los famosos 7 millones, no somos 7 millones, somos 6.109.000. Lo escuchaba hoy a un compañero, a Samuel Acosta, que habla del tema de economía y decía, bueno, por un lado es bueno porque la riqueza que se produce en el país, al ser menos habitantes, quiere decir que tenemos más dinero. Criterio económico que después lo veremos con los economistas, ¿verdad? ¿Qué revelan estos datos después del informe final, Iván? En primer lugar, un cambio estructural de nuestra población muy importante. Hoy el 66% de la población tiene entre 15 y 64 años de edad. Los mayores de 65 años son más del 9% y por debajo de 14 están el 25%. Entonces el Paraguay está en su mejor momento. Ahí vemos la placa en donde vemos el crecimiento que se ha dado en esta tradición de censos de 70 años que hoy nos muestran también un cambio de estructura, como decía. En los años 50 los que tenían menos de 14 años eran el 44% de la población. Hoy eso se reduce a 25%. Los adultos mayores en los 50 eran el 3%, hoy están casi en 9%. Entonces, seguimos creciendo en población, pero a un ritmo mucho más desacelerado. Crecemos a un ritmo de 0,8 más o menos de crecimiento poblacional anual. Y reitero, el Paraguay está en su mejor momento demográfico en cuanto a la población en edad de trabajar. En edad de trabajar, y que tiene que ver con un bono demográfico que nos vienen hablando desde hace muchos años, que es la cantidad de personas que están en edad productiva y que tienen que generar riqueza para que luego, digamos, a medida que vaya envejeciendo la población, eso, digamos, haya una renovación de otras generaciones que, por lo menos en la misma cantidad, produzcan la riqueza para las personas que vamos a ser adultos mayores. Es así mismo, justamente dimos a conocer la dependencia demográfica. La cantidad de personas menores de 14, mayores de 65 con respecto a la cantidad de personas que tiene edad de trabajar. Hoy estamos por cada 55 personas menores de 14, mayores de 65, hay 100 personas en edad de trabajar. Entonces la carga es mucho más liviana. En los años 80 esto estaba en torno a 82 personas menores de 14, mayores de 65 con respecto a cada 100. Que siempre nos hacen la comparación de un tren, digamos. La locomotora es, digamos, guiada por los que estamos en edad de trabajar, y los vagones que le siguen por los menores de edad que no están en edad de trabajar y por los adultos mayores que ya están retirados, digamos. Entonces, cuanto mayor combustible haya en la locomotora, va a ser más fácil, digamos, el traslado de la República, de la gente, digamos. Y eso mismo altera la estructura de la población porque hay menos nacimientos. Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas tenían 5 o 6 hijos en los 50. Hoy eso cae a prácticamente 2 hijos por mujer en edad fértil de 15 a 49 años de edad. Entonces tenemos menos nacimientos, pero tenemos más esperanza de vida. Hoy la gente vive más. Entonces eso ocasiona de que tenemos que empezar a pensar en hospitales geriátricos, en espacios de recreación para la tercera edad, también por supuesto a sistemas de protección para la tercera edad, un sistema de jubilación, etcétera, etcétera. Los datos de un censo poblacional en cualquier país tienen que trasladarse después a políticas públicas, esto que vos decís. Si nosotros vemos que la tendencia es que aumente la cantidad de personas adultos mayores con una amplia expectativa de vida, el Estado tiene que generar políticas públicas para ese sector de la población. Es así mismo, los usos que vamos a tener a partir de los datos del censo son muchísimos. El sector público para la generación de políticas públicas, el sector privado para la toma de decisiones en cuanto a inversión y generar empleo, desarrollar el país. Y el ciudadano ejerce su derecho constitucional de estar informado acerca de condiciones de vida. Eso que vemos en la placa son 74 años de tradición de censos. Vemos
como arriba, la pirámide de arriba a la izquierda es la pirámide de 1950. Muchos nacimientos y también muchos fallecimientos, mucha mortalidad. Eso no se movió en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, y a partir del 80 empieza la pirámide en su base a ensancharse. Eso indica que hay menos nacimientos. También vemos una gran migración del año 2002 al 2012. La mayor migración que hubo se dio en ese periodo. Pero vemos en la siguiente década, del 2012 al 2022, que esa migración se está frenando. La gente sigue saliendo, pero en menor medida. Y vemos cómo parece que esa pirámide está perdiendo la base, porque hay menos nacimientos, la gente sigue creciendo, estamos envejeciendo a un ritmo mucho más acelerado. Siguiente placa, ¿podemos ver? Esa es la estructura de la población. Si miramos la primera línea de arriba mismo, es el escenario 2022. En la línea anaranjada nos dice cuántos menores de 14 años hay. Y si nos fijamos en todas las líneas anaranjadas, vemos como en 1950 de abajo era muy larga la línea, y esto se va achicando hasta llegar al 25%. La línea azul es la línea de la población productiva de 15 a 64 años de edad. Vemos cómo era siempre importante, pero hoy estamos en la barra más larga, entonces... Claro, por eso decís Paraguay está en su mejor momento. En su mejor momento. Tenemos la mayor cantidad de población en edad productiva. Exactamente, pero también vemos la línea celeste, si miramos de abajo para arriba, como en los 50 eran casi 3,7, y eso se va agrandando porque hay más esperanza de vida, la gente vive más, y hoy estamos en torno a 9. Este escenario se esperaba en el Paraguay para dentro de 20 años, pero a partir de los 80 vemos un cambio muy radical, un aceleramiento del envejecimiento de la población. Y esto obliga a tomar medidas, por ejemplo, en cuanto a las pensiones, al sistema de pensiones, las jubilaciones. Cualquier gobierno que vea estos resultados tiene que saber que aumenta la cantidad de población ya de retiro y que tiene que tener protección social. Y también hoy la gente tiene que estar trabajando. Sí. Tenemos un gran potencial, y entonces tenemos que ocupar esa mano de obra en tareas que obviamente le den la base para que esa persona tenga una jubilación, tenga un seguro médico. Exacto. Y también la infraestructura. Hoy nuestras ciudades, nuestras veredas, ¿qué tan inclusivas son para nuestros hermanos que tienen algún tipo de discapacidad? En absoluto. Entonces, los edificios tienen que ser pensados para una población adulta mayor, ¿verdad? No podemos tener edificios solamente con escaleras, ¿verdad? Siguiente placa, vamos a ver para que vayas explicándonos. Esta es la dependencia demográfica. ¿Cuántas personas menores de 14 y mayores de 65 por cada 100 personas en edad de trabajar? Que ya nos explicaste, sí. Siguiente placa. Esta es la edad mediana. Si tenemos una distribución de las edades en el Paraguay, tomamos la edad mediana como la que está en el medio mismo. Correcto. Hoy, en la mitad misma, 29 años. Eso quiere decir que 29... o sea que el 50% de la población tiene menos de 50 años, y la siguiente 50%, el 50% restante, más de 29. Pero mira de dónde venimos. 1982, 19 años era la mediana. Sí. Se mantiene igual en el 92, sube un poquito en el 2002, y a partir del 2002 empieza esto a envejecer, ¿verdad? La población empieza a envejecer. Somos una población joven todavía. Para cualquier país, comparada con cualquier país, seguimos siendo una población joven. Exactamente. Tenemos zonas del país con edad mediana de 48 años, por ejemplo, Desmochado, o por ejemplo Azotegui, en donde hay 22 años de edad media. Pero en promedio estamos, más que en promedio, mejor dicho, en edad mediana estamos en 29 años. Siguiente placa. Bueno, esta es la distribución por departamento. Acá destacamos que también hicimos un censo indígena. Son 140.000 hermanos indígenas de los 19 pueblos, donde ellos están mayoritariamente en Presidente Ayes, Boquerón, en el Chaco, y en la región oriental principalmente están en Canindeyú, en Amambay. Central, Alto Paraná, y después le sigue Asunción. Exactamente, en cantidad de población, ese es el orden, y los menos poblados también son del Chaco paraguayo. Siguiente.
Acá vemos el crecimiento, porque esto fue también un censo de viviendas, vemos cómo las viviendas van creciendo. Y nos dimos cuenta de que si bien crecemos en población a un ritmo de 0,8% anual, en vivienda crecemos 3 veces más que en población. Y hoy tenemos 1.749.337 viviendas particulares ocupadas. Correctísimo. Y aún así hay un déficit de casi un millón de viviendas en parte de nuevas viviendas y de refacciones necesarias. A ver, siguiente placa. Acá estamos viendo cómo evolucionamos en cuanto a servicios básicos. Energía eléctrica, hoy tenemos una cobertura de 98,6%. Casi el 99% de los hogares tiene energía eléctrica, pero hace 20 años estábamos en 89%. Correcto. Agua corriente, todo lo que es SENASA, SAP, todos los sistemas. Ahora tenemos 79% de cobertura, hace 20 años estábamos en 52%. Desagüe sanitario, esto es todo el desagüe por red pública, pozo ciego, con o sin cámara séptica. Hace 20 años teníamos el 63% de los hogares con desagüe sanitario. Hoy crecimos a un 85%, todavía falta para cubrir. Y en recolección de basura, pública o privada, hace 20 años teníamos el 33% de los hogares con este servicio, hoy crecimos a 55%. Crecimos mucho, pero te das cuenta que falta muchísimo. Falta, claro. Y esto tiene que ver con el sector público y el sector privado, porque ambos tienen que trabajar en esto. A ver, siguiente placa. Y acá vemos la cantidad de ocupantes por vivienda. Vimos que hay muchas más viviendas, pero hay menos personas viviendo en esas viviendas. Ajá. En 1950 eran casi 5,5, o sea, casi 6 personas viviendo en una vivienda. Eso se mantiene en el 80, en el 70, en el 82 empieza a bajar y después vemos como hay una caída más acelerada para llegar a un promedio hoy de 3,5 personas por vivienda. ¿Otra placa? Acá estamos viendo, este es un gran hallazgo también, la jefatura del hogar, la encargada de proveer lo necesario para mantener el hogar. El 25% de los hogares tenía jefatura de mujer en el año 2002. Hace 20 años. Hace 20 años. Hoy eso creció mucho al 41%. De cada 100 hogares, 41 tienen jefatura de hogar y son sacados adelante con mujeres, por mujeres. Qué dato importantísimo Iván. Sí, y esto tiene muchas explicaciones. En las siguientes placas, no sé si es la siguiente la que está, ahí explicamos. Mira lo que pasa. El hogar nuclear completo, donde está papá, mamá e hijos, hoy es el 44%. Sí. Pero hace 10 años era casi la mitad. El 50%. El 50%. Los hogares nucleares incompletos, acá falta el papá o falta la mamá. Hoy estamos en 11% de los hogares con esa condición y venimos de un 9% hace 10 años. También otro dato llamativo, los hogares unipersonales, hogares donde vive una sola persona. Mira cómo crecimos en 10 años. ¿Solteros y solteras? Solteras y solteras, gente que o viudo, viuda o... que viven solos. Sí. El 15,5% de los hogares tiene a una sola persona viviendo ahí. Creció y crecimos de un 11. Sí. Y esta es una tendencia mundial. Esto se ve en todos los países a este ritmo. Y ahí tiene mucho que ver acá lo que va a ser el desarrollo inmobiliario, lo que van a ser los servicios. Bueno, después digamos, el sector privado y el sector público trabajan en base a estos datos. ¿Hay más datos? Hay más datos. Bueno, esta es la estructura. También la diferencia entre hombres y mujeres. Estamos 6.109.903, de los cuales mujeres son 3.052.229 y varones son 3.057.674. Y vemos la pirámide del año 2002, donde el 25% tiene menos de 14 años de edad, los que están en edad productiva el 66% y los mayores de 65 el 9% de la población. La diferencia es ínfima entre hombres y mujeres. Es ínfima, hay casi una paridad, pero las mujeres mandan más siempre. Tenemos tiempo para una placa más. A ver qué hay ¿Hasta más. ahí? Y ahora te quería preguntar, además de esto, ustedes hacen la encuesta permanente de hogares y en agosto o días antes de que se cumpla un año de gobierno, hablaban sobre el desempleo. Sí. ¿Qué pasó con el desempleo? ¿Cómo estamos? Bueno, nosotros, la encuesta permanente a hogares es la que mide el mercado laboral. Y en cuanto al desempleo, vimos que hay 195.000 personas
desocupadas. Para que una persona sea considerada desocupada, no tuvo que haber hecho ni una hora de actividad económica en los 7 días anteriores a la encuesta, tiene que estar disponible para trabajar y tiene que hacer las gestiones para conseguir, y el mercado tiene que estar activo. Entonces vimos que estamos en torno a un 5,9, si no recuerdo mal, de personas desocupadas. Venimos de una comparación interanual, tuvimos un incremento de medio punto porcentual, son 16.000 personas que perdieron el empleo, pero si comparamos al trimestre anterior, al primer trimestre, sí tenemos una reducción del desempleo en medio punto porcentual también. Esto es muy típico porque el fenómeno de la desocupación o del mercado laboral también es estacional. Arranca generalmente con alta desocupación al principio del año y esto va bajando según la economía, el ritmo de la economía. Iván, siempre es muy interesante hablar con ustedes del Instituto Nacional de Estadísticas. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Llega ya en instantes la jornada.